Shalom, amados Javerim. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la parashá número 25, Tza, que significa ordena. Vamos a estar leyendo el libro de Levíticos del capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Capítulo 6, verso 8. Y el Señor habló a Moisés diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda del cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos. Han de ofrecer al Señor el día de su unción la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la noche. En sartén se preparará con aceite y cuando se haya mezclado bien, la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. El sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar, lo ofrecerá por ordenanza perpetua, será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor, en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura, en un lugar santo lavarás lo que fue salpicado. Y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada, y si se hirvió en una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo, al fuego será quemada. Capítulo 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. En el lugar donde degüellen el holocausto han de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el óvulo del hígado con los riñones, y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor.
es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. Al sacerdote que hace expiación con ella le pertenecerá. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que haya presentado será para él. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que las ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio. Y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará al fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será cortada de entre su pueblo. Después habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerla. Porque cualquiera que coma grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada de entre su pueblo. Y no comeréis sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar en que habitéis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda al Señor del sacrificio de sus ofrendas de paz. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa con el pecho para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. Y el sacerdote quemará la grasa sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Y daréis al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Pues yo he tomado de los sacrificios de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor, desde el día en que los presentó para ministrar como sacerdotes, la cual el Señor había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en que los ungió. Es la porción de ellos para siempre por todas sus generaciones.
Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz, que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que él mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la pila y su base, para consagrarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones, y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre, y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos lados, y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró, para hacer expiación por él. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemó Moisés sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne y su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar por todos lados. Después de haber cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable. Fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados, y tomó la grasa y la cola gorda y toda la grasa que estaba en las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha, y de la cesta del pan sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan mezclada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las porciones de grasa y sobre la pierna derecha. Entonces puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentó como una ofrenda mecida delante del Señor. Después Moisés
tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar con el holocausto. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Señor. Tomó también Moisés el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Era la porción del carnero de la consagración que pertenecía a Moisés, tal como el Señor le había ordenado. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada de la tienda de reunión y comedla ahí, junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como le he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Y el resto de la carne y del pan lo quemaréis con el fuego, y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el periodo de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a vuestro favor. Además, permaneceréis a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza del Señor para que no muráis, porque así se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ahora leeremos la Haftará que se encuentra en el libro de Jeremías del capítulo 7 al capítulo 9. Capítulo 7. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, y di: oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confíes en palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habías conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis: ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano, y hablando sin cesar no oísteis, os llamé pero no respondisteis, haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confías, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá
y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Me ofenden a mí, declara el Señor. ¿No es asimismo que se ofenden para su propia vergüenza? Por tanto, así dice el Señor Dios: He aquí, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces le dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección, ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Córtale el cabello y tíralo, y entona una endecha en las alturas desoladas, porque el Señor ha desechado y ha abandonado a la generación objeto de su furor. Porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más Tofet, ni valle de Ben-Hinnom, sino que el valle de la matanza, porque enterrarán en Tofet por no haber otro lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra quedará desolada. Capítulo 8. En aquel tiempo, declara el Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén, y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y a quienes siguieron, a quienes buscaron y adoraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte en lugar de la vida todo el remanente que quede de este linaje malvado, los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara el Señor de los ejércitos. Y les dirás: así dice el Señor, los que caen no se levantan, el que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. He escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera, como caballo que arremete en la batalla.
Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Como decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Por tanto, daré sus mujeres a otros y sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, tampoco han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, en la hora de su castigo serán derribados, dice el Señor. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué estamos aún sentados? Congregados y entremos en las ciudades fortificadas y permanezcamos allí, pues el Señor nuestro Dios nos hace perecer y nos ha dado a beber agua envenenada, porque hemos pecado contra el Señor. Esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y he aquí terror. Desde Dan se oye el resoplido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles. Tiembla toda la tierra. Vienen y devoran la tierra y cuanto hay en ella, la ciudad y los que en ella habitan. Porque he aquí yo envío contra vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, declara el Señor. Mi tristeza no tiene remedio, mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de una hija de mi pueblo desde una tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? ¿Por qué me han provocado con sus imágenes talladas, con ídolos extranjeros? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados, porque el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado. Ando enlutado, el espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? Capítulo 9. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis fuentes de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Tensan su lengua con su arco, la mentira y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdense cada uno de su prójimo, y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño, y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo, y no habla la verdad. Ha enseñado su lengua a hablar mentiras. Se afanan por cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer con la hija de mi pueblo? Saeta mortífera es su lengua, engaño habla, con su boca habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tiende emboscada. Por estas cosas no los castigaré, declara el Señor. De una nación como esta no se vengará mi alma. Alzad por los montes lloro y lamentación, y una elegía por los pastos del desierto, porque han sido desolados,
Nadie pasa por ellos, ni se oye el bramido del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias han huido, se han ido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales. Y de las ciudades de Judá una desolación sin habitante. ¿Quién es el hombre sabio que entiende esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? ¿Por qué está arruinado el país, desolado como un desierto sin que nadie pase por él? Respondió el Señor, porque han abandonado mi ley, que puse delante de ellos, y no han obedecido mi voz, ni andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Señor de Israel: he aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo y le daré de beber agua envenenada. Los esparciré entre naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad, llamad a las pañideras que vengan, enviad por las más hábiles que vengan, que se apresuren y eleven una lamentación por nosotros, para que derramen las lágrimas de nuestros ojos y fluya agua de nuestros párpados, porque voz de lamentación se oye desde el Sión. Como hemos sido arrasados en gran manera, estamos avergonzados, porque tenemos que abandonar la tierra, porque han derribado nuestras moradas. Oíd pues, mujeres, la palabra del Señor, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad la lamentación a vuestras hijas, y la endechas cada una a su vecina. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, exterminando a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Di, así declara el Señor: los cadáveres de los hombres caerán como estiércol sobre las faz del campo, y como gavillas tras el segador, y no habrá quien las recoja. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado, solo en carne, a Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Amigos, este es el final de la lectura de la parashá de esta semana, Tzav. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de gran bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.